¿Quién nos da el...? Hola, buenas tardes para todos. Bienvenidos a otra sesión de Tipo Lab del programa de diseño gráfico de la Corporación Universitaria UNITEC. Hoy, como la mayoría de miércoles de este semestre, venimos con unos invitados súper especiales a nuestro Facebook Live. Hoy vamos a tener tipografía didáctica y patrimonio con un semillero de investigación que de verdad es la locura. Estamos muy contentos de tenerlos acá, estos ejercicios interdisciplinares, interinstitucionales que nos encantan a todos. Pues hoy quiero presentarles al semillero Locos por la Tipo de la Universidad del Cauca. Este semillero, pues digamos, hoy representado por Laura e Isabela, que nos van a contar como un poquito acerca del escenario del semillero, cuál es la construcción que se está haciendo desde ahí, cuál es la iniciativa, cuál es la perspectiva, etcétera. Como siempre, estamos hoy muy bien acompañados. Bueno, creo que Jorge también del semillero nos está acompañando ya. Entonces, Jorge, bienvenido también. Como siempre, Regio Estudio ayudándonos y patrocinándonos con todo el tema de Tipo Lab. Entonces, Sergio Aristizábal, bienvenido. Sergio viene, obviamente, en representación de Regio. Y María Victoria Navarro, docente también del programa de diseño gráfico del área de tipografía. Entonces, bienvenidos a todos y muy buenas tardes. Hola, Dianita, gracias. Bueno, chévere, un gusto saludarlos a todos. Bienvenidos a esta nuestra primera y única emisión de Facebook Live de este semestre que continuaremos haciendo recurrentemente el semestre que viene. Antes estábamos por Collaborate con link exclusivo, hoy estamos abiertos a Facebook Live con nuestro primer encuentro de este tipo lab en este formato y muy felices porque tenemos un equipo increíble de apasionados y locos por la tipografía directamente desde la Universidad del Cauca. Nos acompañan en esta tarde Laura Sandoval, ella es docente de la Universidad del Cauca, y nos acompañan también Isabela y Jorge, que son estudiantes también de la universidad y que hacen parte del semillero de Locos por la Tipo, que es un grupo de investigación en estudios, es un grupo que hace parte de un semillero de investigación que está suscrito a la Universidad del Cauca, que trabaja aproximadamente desde el 2015, que ha tenido en rotación unos 40 estudiantes que han entrado y han aportado en el trabajo que están haciendo desde el semillero, que está muy enfocado también en el trabajo patrimonial y en el trabajo de rescate un poco de este oficio y de la tradición tipográfica, no necesariamente desde lo digital, sino desde un proceso muy interesante, muy manual, muy robusto que ellos están haciendo en el rescate de un proyecto de imprenta que hay dentro de la Universidad del Cabo, que han venido rescatando y prácticamente en una labor arqueológica durante varios años, sacando mucho material, sacando no solamente imprimiendo, sino haciendo toda una didáctica de formación en cuanto a los trabajos tipográficos y de investigación en cuanto a la tradición tipográfica desde el Cauca, también es desde lo que ha pasado en el contexto general de la tipografía en Colombia. Entonces, pues, es un gusto poder presentarlos el día de hoy. Laura nos va a estar un poco dirigiendo en la presentación de hoy, y pues vamos a estar con Isabel y con Jorge también para participar un poco en el proyecto. Entonces, Laura, un gusto que nos acompañes esta tarde, que puedas compartir con nosotros sobre la experiencia de ese semillero de investigación. Sé que ha sido un proceso de varios años de crecimiento, de cambios, de logros, de conquistas en todos los aspectos, de lucharse palmo a palmo las cosas para que funcionen. Entonces, un trabajo y un premio a la perseverancia de este semillero que ha hecho cosas increíbles. Entonces, el escenario es todo tuyo, Laura, lo que nos quieras compartir, con gusto te escuchamos. Bueno, Sergio, muchísimas gracias, Diana, María Victoria y todos en la universidad, en UNITEC. Muchas gracias por la invitación. Como lo dice Sergio, estamos en una ciudad preciosa, se llama Popayán, en el departamento del Cauca, muy al sur de Colombia. Y bueno, pertenecemos a la Universidad del Cauca y estamos trabajando, como bien lo mencionó Sergio, desde hace ya 6 años
en la recuperación de patrimonio tipográfico. Les traemos una muy corta charla, hemos hecho muchísimas actividades en pro de esta recuperación, traemos una pequeña charla resumiendo nuestra experiencia y esperamos pues al final tener algunas preguntas y bueno, abrir el diálogo en torno al tema. Entonces, bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a permitirme compartir pantalla. Les preparamos una pequeña presentación. De todas maneras, por el chat vamos a estar compartiendo. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, estamos ahí. Sí, la vemos, Laura. Ok. De todas maneras, por el chat vamos a estar compartiendo como los links de algunas estrategias de comunicación online que hemos desarrollado a lo largo del tiempo para que vean un poco más a profundidad como todas las acciones y las actividades que realizamos dentro del semillero. Bueno, entonces nosotros somos parte del programa de diseño gráfico adscritos al Departamento de Diseño en la Universidad del Cauca. En el 2014 abrimos un grupo de investigación que se llama Grupo de Investigación en Estudios Tipográficos y a partir del 2015 creamos este semillero de investigación, Locos por la Tipo, en donde participan estudiantes en formación pues, del programa de diseño gráfico en la universidad. La charla, como lo mencionaba Sergio, tipografía didáctica y patrimonio, y bueno, esperamos que sea de su agrado. Les voy a contar un poco por qué surge el grupo y por qué empezamos a desarrollar este proyecto de investigación inicialmente. Nosotros en la universidad, nosotros somos una universidad pública y la universidad, sobre todo la Facultad de Artes, que fue una de las últimas facultades en crearse institucionalmente en la Universidad del Cauca, ha tenido siempre una crisis de espacios, de infraestructura, porque pues estamos en una ciudad muy colonial, de casas blancas y techos de barro y muchas iglesias, y los espacios que generalmente habitamos están en el centro de la ciudad, es decir, que estas casonas coloniales son las que habitamos generalmente. Y resulta que, bueno, pues no son espacios aptos para nuestro trabajo creativo, la formación de diseñadores y por las políticas de desfinanciación de la universidad pública en general en todo el país, pues nosotros nos hemos visto afectados incrementando el número de estudiantes en los cursos. Entonces, bueno, ya los salones no nos dan abasto, no nos daban abasto en su momento. Aquí estamos viendo una clase normal de taller en ese tiempo, en donde ni los materiales ni las personas cabíamos en los espacios. Entonces teníamos una crisis muy, muy grande en relación con esto de la infraestructura. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un chico que está haciendo su ejercicio en su canto, porque realmente no tenía una mesa para poder trabajar. Y así tenemos muchísimas fotografías en relación con esta crisis de infraestructura. Nosotros particularmente, nosotros me refiero al grupo de profesores que trabaja la línea de tipografía y diseño editorial, que han sido muchos a lo largo del tiempo. En este momento estamos trabajando el profesor Yesid Piso y yo, Laura Sandoval, en esta línea. Y Sandra Arbeláez también un poco, y Andrés Díaz también un poco trabajan esta línea en el programa. Desde hace muchos años nosotros nos apoyamos justamente por toda esta crisis de espacio, nos apoyamos del taller de la editorial de la Universidad del Cauca para hacer algunas visitas y prácticas allí con estudiantes que están viendo los cursos relacionados con el diseño editorial y la tipografía, porque el taller editorial nos permitía, porque bueno, ya ahorita les cuento qué ha pasado con este espacio, pero realmente ese taller nos permitía a nosotros que los chicos estuvieran muy de la mano, muy cercanos de todas las tecnologías de las artes gráficas. Entonces allí, por ejemplo, aquí estamos viendo una fotografía en donde se ven tipos móviles, que fue pues el primer invento de artes gráficas en la historia de la humanidad, pero también hay linotipias, hay offset, hay impresión digital. Entonces digamos que podíamos hacer como unas prácticas y una experiencia para que ellos conocieran todos los procesos de impresión y nuestro rol como diseñadores en esos procesos. Entonces pues nos apoyábamos muchísimo del taller para, digamos, de alguna manera solventar toda la crisis de infraestructura que hemos vivido varios años. Eso sucedió hasta el año 2014,
Justamente en la fotografía están viendo una de las últimas visitas que hicimos en esta, digamos, con estos propósitos y este objetivo didáctico. Y en estas últimas visitas, el director de la imprenta, el coordinador de la imprenta de la universidad, me dijo que pues este material, eso ocupa mucho espacio. Ahora les muestro una fotografía, que este material lo iban a vender o lo iban a vender al peso, pues por chatarra, y porque pues necesitaban el espacio para hacer salones de posgrado en la universidad. Entonces, para mí fue un choque muy fuerte y empezamos con algunas personas del programa hacer gestiones para tratar de impedir esta situación que para nosotros era muy lamentable. Iniciamos con muy poco conocimiento en torno a esto del patrimonio gráfico, realmente, pero sí reconocíamos que había un valor muy, muy importante y sobre todo que era un recurso didáctico para nosotros. Entonces, bueno, empezamos a hablar con vicerrectores, con el decano en su momento de la facultad y también con el rector de la universidad. Finalmente, después de varias gestiones, es que decidimos armarnos como grupo de investigación, constituirnos como grupo y gestionar algunos presupuestos internos de la universidad. Solicitamos unos permisos con el rector de la universidad en su momento para que nos permitiera iniciar como una estrategia, otro tipo de estrategia para este material, otro destino para el material. Inicialmente nos dieron 6 meses porque pues ya estaba como en camino lo de los salones para posgrados, entonces nos dieron 6 meses para hacer trabajo y fueron 6 meses muy intensos para nosotros. ¿Qué es lo importante de este espacio para nosotros? Porque es mucho material, ¿cierto? Son 144 bandejas de plomo, pero sobre todo ese material a nosotros nos está narrando unas historias que vienen desde hace muchos años. Ya le hemos seguido la pista y pues el material está con nosotros hace aproximadamente 70 años en la universidad. Y aparte de toda esa tradición, esa carga histórica que tiene y todos los impresos que se han desarrollado gracias a que existe este material en la universidad, nosotros también reconocemos que es un material todavía vigente y oportuno, pertinente para desarrollar otras visualidades más contemporáneas y que bueno, que todavía están aquí como presentes en nuestra región, ¿cierto? Entonces, aquí les estoy mostrando un poco el taller. Tenemos linotipias, tenemos una máquina de medio pliego Heidelberg, estamos viendo como las etiquetas de la fábrica. En esta parte estamos viendo un chivalete de tipos móviles y pues en este estado estaba, ¿no? Estaba lleno de polvo, de óxido, a veces le caían goteras. Había material muy en desorden, ¿cierto? Entonces, digamos que en este estado recibimos el material y lo que nosotros hicimos fue reorganizarlo y empezar a reconocerlo, a utilizarlo, a aprender a utilizarlo y recuperarlo finalmente como una herramienta muy potente que para nosotros nos sirve en la didáctica cotidiana en el programa de diseño gráfico. Y bueno, después de 4 años, 5 años de estar trabajando con los estudiantes y en esta estrategia de recuperación, nuestro taller va en este estado. Entonces ya pues aquí están entrando al taller, tenemos las 2 linotipias que todavía no las hemos podido poner a funcionar porque pues tienen unos riesgos por el plomo. Sin embargo, una de las niñas que me acompañan hoy del semillero, Isabela, va a hacer una práctica para aprender a utilizar las linotipias y en cualquier caso poderlas recuperar y dejar en mejor estado. Tenemos chivaletes de plomos, en el fondo también se ve otro chivalete de plomos y aquí están los espacios y los chivaletes de madera. Aquí detrás les traje otra foto de detalle, o sea, aquí donde ustedes están viendo este mueble blanco, detrás azul, que es una rama en donde hay unos espacios tipográficos. Aquí en el fondo tenemos nuestra máquina de impresión, que es una muy sencilla sacapruebas Van der Kook, de marca Van der Kook, y para nosotros pues es el corazón de nuestro
de nuestro taller, porque es el que nos ha permitido imprimir todas las cosas y producir todas las cosas que hemos podido hacer en estos años. Y bueno, digamos que este es como una primera introducción en relación con el espacio, pero también quería mostrarles un poco la riqueza visual que tiene nuestro material. Como les decía, son 144 bandejas entre plomos y maderas de muchísimos tamaños. Tenemos muy grandes, de 250 puntos, ¿cierto? Pero también tenemos muy pequeños de 6 puntos, o sea, tenemos una diversidad de material impresionante. Y el material desafortunadamente estaba muy en desorden porque llevaba como 30 años pues quieto, arrumado al fondo del taller editorial, entonces estaba muy en desorden y nuestra tarea principalmente ha sido organizarlo y generar como acciones de visibilización para que las personas lo reconozcan. Aquí tenemos una cursiva que, si se dan cuenta, pues todos los caracteres están mezclados, no hay un orden, entonces así es muy difícil como organizar las palabras y bueno, los textos para poder imprimir. Y tenemos también ornamentos, aquí estamos viendo algunos tipos móviles con signos del zodiaco, que tenemos muchísimos, pero también hay otro tipo de ornamentos de muchas variedades. Y también tenemos espacios tipográficos que nos permiten a nosotros terminar de componer los moldes para imprimir. Aquí tenemos el detalle de uno de los muebles de blancos, ¿no? Que les decimos nosotros que son los espacios para el trabajo final ya de composición del molde. Además de los blancos y todo este material, también tenemos unos clichés, es decir, algunas ilustraciones o fotografías. Hay fotografías, ilustraciones de los dos tipos. Hay muchísimos en el taller, más de 200 clichés. Pensamos, este es un detalle de una exposición que hicimos en el 2017. Durante el 2017 nos dedicamos exclusivamente a organizar los clichés y pensamos que eran 200 y tantos, ¿no? Pero resulta que en el 2018, a mediados más o menos, encontramos otra caja de clichés organizando muebles en el taller. Entonces, bueno, no los tenemos al 100% organizados, pero sí una gran medida recuperados. Entonces, aquí ustedes están viendo, por ejemplo, ya esto es la exposición pues de visibilización de todo el material. Están viendo, por ejemplo, que estos clichés están en maderas nuevas, ¿sí? Porque resulta que, y bueno, y hay otros que no, porque tienen la madera original con el que encontramos cada uno de los clichés, ¿cierto? Pero hay otros, hay otros que encontramos simplemente las latas, ¿sí? El metal. Y pues de esa manera es muy fácil que se quiebren, se doblen, se rayen, ¿cierto? Entonces lo que nosotros hicimos fue limpiarlos, organizarlos, hacer un registro impreso y además de eso también ponerlos sobre unos soportes de una altura específica para poderlos imprimir en nuestras sacapruebas Van der Kook. Digamos que este es nuestro material y esta es nuestra riqueza en la universidad, y es lo que nosotros estamos defendiendo y estamos recuperando todos los días. Ahora le voy a dar la palabra a Isabela para que nos hable un poco sobre qué hacemos en términos de didáctica. Gracias, profe. Bueno, como ya lo pueden leer, estudiamos la historia, valoramos la teoría y nos entusiasmamos con la práctica. Dentro de la didáctica, entonces todo ha empezado a partir del momento en el que el rector nos da el aval para que cojamos todo este material y lo hagamos, por así decirlo, nuestro, ¿no? Entonces nos entregan 144 bandejas en total, con tipografías en plomo y en madera. Todo estaba súper desordenado y entonces empieza el primer proceso, que es el proceso de organización. Esta organización tuvimos que empezar desde limpiar cada uno de los tipos móviles porque estaban llenos o de tinta o de polvo. Entonces, bueno, después de limpiarlos, este proceso siguió con gasolina. Sobre las mesas se hacía como una cuadrícula para empezar a dividir letra a letra pues de cada uno de los tipos móviles, ¿no? Para empezar ya a clasificar pues cuál era cada una de las tipografías que teníamos
pues dentro de todo este material que estaba súper revuelto. Entonces, listo, ese fue el primer como acercamiento hacia esa organización y catalogación del material que había. Bueno, otro punto importante es que estos tipos, pues para saber si eran de cierta tipografía o no, tenías que hacer como la prueba de impresión, pues, para saber si, digamos, la A que encontré pertenecía a la misma A o, bueno, era de otra tipografía. Sí, listo. Bueno, eso fue el primer proceso. El segundo proceso ya fue frente a la configuración del material, y aquí es donde entran personas externas al taller, como pares que saben un poco más de todo este tema, pues, de la impresión, ¿no? Entonces, aquí es donde llamamos a Roberto Gamonal, vino a dar unos talleres de cartelismo, y también entraron Sergio y Ana, ¿no? En otros talleres del cartel, y aquí es donde se empieza a generar el primer catálogo de las tipografías que tenemos dentro del taller. Sí. Ahora les mostramos unos especímenes más en detalle. Bueno, también esa fue como nuestra primera fase de que todavía no ha terminado del todo. Hay algunas cajas que están en desorden, pero también realizamos prácticas. Entonces, pues ha sido muy interesante el proceso. Te doy la palabra, Isabela, para que nos cuentes sobre las prácticas que hemos realizado. Sí, ¿las fotos siguen ahí? Sí, ¿las estás viendo? Sí, ya. Bueno, no, sí, digamos el proceso último ha sido como en el que participé, sobre todo porque pues en la primera fase de toda esta organización pues no estuve. Sí, a ver, la parte de la limpieza ya estaba bastante adelantada, pero sí ha sido una, digamos, experiencia frente al encontrar las tipografías y clasificarlas, sobre todo reconociendo las diferencias entre cada una y otra, ¿no? Porque hay muchas tipografías muy similares, entonces no sé, como ese acercamiento, ¿no? A la diferenciación ha sido sobre todo en este momento. Y pues sí, saber más o menos ya cuáles son las tipografías pues, que tenemos, más con certeza. Y sobre todo estas prácticas también nos ayudan muchísimo porque pues nosotros ya conocemos un poco el material, pero la idea es que los estudiantes que van pasando como por el programa de diseño también conozcan y se aproximen, se sensibilicen mucho más en torno a este tema de la tipografía. Entonces el material nos sirve porque los chicos trabajan muy a detalle. Las letras las pueden reconocer como las tienen muy cercanas, ¿cierto? Entonces ellos empiezan a preguntar sobre la estructura, sus pesos, la proporción, la diversidad de formas. Entonces se entabla un diálogo muy interesante en torno a esto que nos permite a nosotros desarrollar conocimientos en torno a la morfología tipográfica. También facilita muchísimo el tema de la clasificación tipográfica y todo el contexto histórico que tienen nuestras letras. Y bueno, ya en este momento, aunque en la primera fase sobre todo estuvieron muy presentes los chicos que pertenecían al semillero de investigación específicamente, a Locos por la Tipo, en ese momento ya abrimos el taller a prácticas con estudiantes del programa que están viendo esos cursos en donde requieren conocimiento tipográfico. Entonces, eso nos parece un paso súper importante porque al principio pues el taller no estaba ordenado para que se pudieran hacer prácticas. Yo sé que Sergio y Ana recuerdan el desorden en el que estábamos en el momento en que vinieron a conocer el taller, y bueno, ahí simplemente pudimos hacer 13 especímenes. Entonces, fue muy poco lo que pudimos hacer, 13 especímenes de 144 bandejas. Realmente estábamos muy en desorden en ese momento. Ya no, ya tenemos un conocimiento, ya hay como unos flujos en los talleres, en el taller, entonces nos permite hacer unas prácticas un poco más productivas con los estudiantes del programa. No sé si Yesid se conectó.
¿Sí está con nosotros o hablo yo sobre este Hola. tema? Bueno. Hola, ¿cómo estás? Le doy la palabra entonces a Yesid, que es el profesor que nos está acompañando, él es el mentor del Semillero Locos por la Tipo. Yesid, para que nos cuentes como la reflexión de toda esta primera parte. Listo. Bueno, resulta que uno de los interrogantes que siempre hemos tenido alrededor de la enseñanza con tipografía en el programa de diseño gráfico de la Universidad del Cauca ha sido la estructura de los contenidos y de las pregunta-problema que se abordan pues, en cada uno de los ejercicios que hay en el taller, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, en algunas de las reflexiones que tuvimos pues, a lo largo de todo el desarrollo del proyecto ha sido, por ejemplo, que en otras carreras de otras universidades hay espacios donde el taller de tipografía se desarrolla en múltiples semestres, ¿no? Por ejemplo, en 3 semestres, en 2, y en el menor de los casos, en nuestra carrera de diseño, que solamente es 1, ¿cierto? Entonces, para nosotros, pues siempre ha sido un reto tratar de abordar diferentes temáticas en 16 semanas, que es lo que corresponde al taller, ¿no? 16 semanas hábiles, ¿no? Entonces, nosotros a través pues, de todo eso que les estaba contando Laura, pues se nos ocurrió también una manera de organizar pues todas esas temáticas que para nosotros pues iban a ser de interés y de todas maneras articularlas a los procesos que íbamos a generar dentro del taller, o sea, el aula de clase, pero también dentro del taller, que ahorita lo llamamos pues el laboratorio pues entre plomo, ¿cierto? Entonces, esa articulación pues iba a ser uno de los aspectos más importantes. Nosotros definimos unas actividades que son unas acciones que son las que ustedes ven aquí iniciando la gráfica, que son reconocer, configurar, experimentar y visibilizar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la de reconocer, nosotros tenemos diferentes talleres, los que ustedes ven aquí descritos son algunos de los que hicimos en las 3 primeras fases del proyecto. En configurar, nosotros pues estamos hablando pues de los especímenes, de la composición con los tipos móviles y algunos también talleres que tenían que ver con encuadernación. En experimentar, nosotros trabajábamos el espécimen desde una apuesta mucho más pues compositiva, pero también plástica. Y desde visibilizar, pues nosotros trabajábamos todo lo que tenía que ver con acciones de escritura, de gestionar documentos y de planear, ¿cierto? Entonces, básicamente, eso era lo que nosotros le llamábamos práctica. Cuando nosotros pensamos en la práctica, el producto y más adelante el saber, nosotros tomamos este modelo de un modelo de enseñanza que manejan en la Universidad de Buenos Aires, que está a cargo en la cátedra Cosgaya, que bueno, el maestro Cosgaya pues ha sido pues un referente para nosotros en este sentido. Yo estudié allá, hice mi posgrado en la Universidad de Buenos Aires y pues acá lo que hicimos fue de alguna manera hacer como una réplica de esto que ellos ya llevaban pues mucho más avanzado, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de la práctica, de la tipografía como práctica, básicamente estamos hablando de la planificación, de la producción, de la composición y la impresión con tipos, ¿cierto? Aquí, como se pueden dar cuenta, nosotros estamos enfocando prácticamente hacia acciones de diálogo, prácticas generadoras de sentido, que delimitan nuevas formas de aproximación y comprensión de lo que se entiende pues, como lo tipográfico, ¿cierto? En el segundo nivel, en la parte donde ya está la línea verde, nosotros encontramos este que se llama producto. Entonces, nuevamente, por ejemplo, por el lado de reconocer, nosotros nos interesa es en la exploración de ese material, identificar cuáles son las pólizas. Cuando nosotros hablamos de pólizas, no sé si Laura les habló anteriormente, lo que hacemos es en el proceso de ese limpiado y de catalogación del material, saber con qué es lo que contamos en esas cajas tipográficas, ¿cierto? Entonces, cuántas A's, cuántas E's, cuántas B, cuántas C's, y así hacer como un inventario completo de todo el material que encontramos, ¿cierto? En la parte de configurar sobre el producto tenemos entonces el espécimen, pero ya
en la puesta en página, o sea, trabajamos con esos alfabetos para configurar unos pangramas, ¿cierto? Los pangramas pues son unas frases donde nosotros podemos utilizar las diferentes letras, ¿cierto? Y signos del alfabeto para evidenciar pues qué tan completa es la fuente. Y en experimentar, pues nosotros acompañábamos estas piezas, estos especímenes donde se podían ver las letras con unas composiciones pues mucho más plásticas, ¿cierto? Y en visibilizar, pues nosotros ya generábamos unos contenidos que en algunos casos fueron libros, que más adelante pues hablaremos un poco de ello, pero también generábamos unos encuentros, unas interacciones alrededor pues de la exposición y los eventos, ¿listo? Entonces en ese sentido es que nosotros ya como a manera general, nosotros generamos unos saberes, que eso es como lo que nos permitió a nosotros encontrar el ADN del taller de tipografía para el programa de diseño, ¿sí? Entonces nosotros cuando hablamos de reconocer, nosotros tenemos unos contenidos especiales para ese curso que lo llamamos en este momento, por ejemplo, el contexto histórico, ¿cierto? Pero también tenemos unas actividades que tienen que ver con la micro y macro tipografía, con la microtipografía, perdón. En configurar trabajamos específicamente la macro tipografía. En experimentar trabajamos un núcleo temático específico para la retórica tipográfica y en visibilizar pues trabajamos ya en todo lo que tiene que ver con lo que se recoge de todo este recorrido, ¿no? Y se evalúa a través de, pues, de las competencias, que es el modelo que nosotros utilizamos y pues que utilizan las universidades actualmente pues para evaluar pues, los procesos educativos, ¿no? Entonces, básicamente esto ha sido como nosotros hemos integrado pues todo este proceso de ir al taller, ¿cierto? Y llevarlo pues al currículo del programa en el curso específico de tipografía. Sí, para nosotros el taller es una herramienta didáctica muy potente que estamos siempre en diálogo con el programa y la formación de los estudiantes. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre el tema gracias Jess, el tema de patrimonio, el concepto, la noción de patrimonio, cómo nosotros la asumimos. Y no sé si está Jorge para que nos cuente. Sí, yo estoy por aquí. ¿Ahí me escuchan bien? Listo, Jorge. Sí. ¿Listo? Entonces te doy la palabra. Bueno, listo, gracias. Reconocemos la letra como parte del patrimonio visual de nuestra comunidad, un elemento de expresión y memoria tangible de las culturas. Nosotros como semillero sí se nos hace muy importante reconocer todo este material tipográfico que posee el taller de la universidad como parte del patrimonio visual porque posee ciertas características, ¿no? La parte didáctica, expresiva y comunicativa que apoyan el reconocimiento de una identidad gráfica local, pero pues partiendo sobre todo del reconocimiento de la trayectoria tipográfica que ha tenido la ciudad de Popayán. Entonces, para esto del reconocimiento como patrimonio de nuestro material tipográfico, generamos ciertas acciones de carácter político en pro de preservar los plomos. O sea, todo este material, ¿no? Lo definimos así. Entonces, dentro de estas acciones, podemos hablar de algunos catálogos tipográficos, catálogos de licees e incluso algunos proyectos de grados que han desarrollado integrantes del semillero para obtener el título como diseñadores gráficos. Aquí podemos ver una de las primeras acciones que son estos dos especímenes, parte del catálogo número 1. Y pues son tipografías en plomo que tenemos en el taller. Miscelánea gráfica también fue un catálogo, pero relacionado ya con el material, digamos que, ¿cómo será esto? Ilustraciones, bueno, de la parte de clichés que tenemos en el taller. Y listo, estas también... ¿Qué devino? Sigue. Dentro de esas acciones de
Bueno, después de que se hace el reconocimiento, las configuraciones, esta es una de las exposiciones en las que se busca visualizar pues todo lo que hemos organizado, ¿no? Muy bien. También esto aquí cuando tuvimos la posibilidad de estar en el evento de Letras Invisible con algunos invitados internacionales y pues pudimos tenerlos allá mostrándole el material que teníamos, incluso hacer algunas prácticas de experimentación, que es una línea bien importante para nosotros. Sí, aquí en la fotografía estamos viendo al profesor Flavio Vignoli de la tipografía 12 en Belo Horizonte, Brasil, y también está David Kimura, mexicano, que están trabajando con nosotros de manera colaborativa en una de las exposiciones. Les voy a mostrar la fotografía de una de esas exposiciones, tipos patojos. Sigue, Jorge. Y dentro de otras de las acciones que se han realizado y son como bien importantes, están 2 proyectos de grado. Este que estamos viendo ahorita es el proyecto de grado de armadura tipográfica de nuestras compañeras Paula Baltán y Mónica Realpe. Entonces ellas digamos que desarrollaron un proceso similar al que se tiene en el laboratorio de la universidad, pero lo implementaron en la imprenta departamental. O sea, en el material que quedaba de lo que alguna vez, de las máquinas tipográficas que alguna vez conformaron la imprenta departamental, que fue una imprenta bastante importante a nivel nacional durante el siglo pasado. Entonces, ellas también hicieron, digamos que acciones muy similares a las nuestras, ¿no? Inventariaron los muebles, las herramientas, máquinas, todo lo que estaba relacionado con el oficio del tipógrafo. Y también se plantearon algunas acciones que tenían que ver ya con la parte de experimentar y visualizar para que ese material se reconociera también como patrimonio de la ciudad. Y también otro proyecto de grado que desarrollaron nuestras compañeras Adriana Delgado y Angie Salazar, que se llama Tinta Fresca. Este proyecto sí tuvo lugar ahí dentro del mismo taller y buscaba era generar, digamos que era sobre todo como generar unos protocolos que permitieran acceder al taller de manera para poder, principalmente para entrar y digamos que dar la disponibilidad a las personas de encontrarse con la enseñanza tipográfica, pero ya involucrarse directamente con el material. Entonces, desde el semillero apoyamos este proyecto de grado realizando lo que siempre estábamos haciendo, ¿no? Como que el reconocimiento y la configuración de nuestro material para que ya ellas definieran ciertos protocolos para que más personas pudieran acceder al mismo. Y esto me parece que es una exposición que hizo nuestra profe Laura Sandoval en Belo Horizonte, Brasil. Como fue una exposición de la primera parte de su proyecto acervo tipográfico que busca la identificación del material tipográfico que tenemos en el taller. Entonces, no sé si la misma profe quisiera contarnos un poquito más de este proyecto, que es como el último que tuvimos antes de... Sí, bueno, este proyecto lo desarrollamos, lo iniciamos en el 2019, es mi proyecto de año sabático y a mediados de 2019, entre el 6 de agosto y el 5 de septiembre del año pasado, hicimos una exposición en la Universidad Federal Minas Gerais con quienes, porque siempre estamos trabajando en colaboración de muchas maneras. Entonces con ellos tenemos proyectos muy cercanos, ahora van a conocer algunos otros. Y bueno, teníamos como esa camaradería y entonces abrimos el espacio para que se pudiera difundir nuestro acervo tipográfico en Belo Horizonte. Y pues hicimos la exposición a partir de los avances que tenía hasta ese momento el proyecto en identificación. En agosto que iniciamos la exposición,
tenía apenas 8 fuentes identificadas y bueno, entonces con ese material, algunos especímenes que ya se habían levantado, pero sobre todo con toda la producción del semillero y del grupo de investigación, realicé la curaduría de esta exposición y bueno, están viendo ustedes a la izquierda en la viñeta el cartel promocional del evento y algunas personas que visitaron la exposición en los primeros días de su apertura. Aquí no sé si Isa quiera contarnos un poco justamente sobre los trabajos en colaboración. Sí, pues bueno, frente a eso, de lo más reciente fue la visita y la colaboración con el taller La Linterna de Cali, en el cual, bueno, el grupo fue una tarde, me parece, para desarrollar el cartel que están viendo ahí en la mitad de todos, que era el cartel promocional de un evento que se hizo que se llamó el encuentro, bueno, el primer encuentro de tipógrafos del suroccidente colombiano, pues que buscaba como encontrar estas personas que saben sobre la tipografía, sí, los tipógrafos pues, de la ciudad, y de hacerles un reconocimiento por su labor durante todos los años que trabajaron, ¿no? No sé si la profe quiere hablar de eso, pero... Sí, una cosita chiquita que me gustaría contarles es en relación de cómo pensamos la idea y cómo soñamos hacer este encuentro. Lo hicimos durante un taller también colaborativo con la profesora Ana Uch, que trabaja justamente esta línea de patrimonio tipográfico y es una de las coordinadoras de la red de cultura gráfica en Latinoamérica. Ella vino a Popayán y estuvo haciendo un taller muy interesante, muy enriquecedor con nosotros, en donde nos soñamos en el año 2016, en agosto del 2016, nos soñamos qué íbamos a hacer, cuáles eran las acciones que íbamos a desarrollar durante el 2017 y 2018. Proyectamos el crecimiento del taller gracias a su orientación. Entonces, una de las cosas que nos decía la profesora Uch era, bueno, pues hablen con los tipógrafos, porque realmente no tenemos un conocimiento tan profundo sobre el tema en ese momento. Y bueno, entonces hablen con los tipógrafos de la ciudad. Nosotros hicimos eso mismo. Ella tiene experiencias de recuperación en Brasil, tiene 2 experiencias muy bellas. Y entonces nos decía, bueno, eso mismo hicimos nosotros allá. Ustedes vayan y toquen las puertas de los tipógrafos. Y yo le decía, pero es que no existen. O sea, están los del taller, nuestro taller de imprenta, pero ya está. Decía, no, seguro que hay tipógrafos todavía vivos. Entonces, bueno, nos dimos a la tarea de empezar a hablar con las personas de las imprentas en la ciudad y bueno, fue como un voz a voz, igual Popayán es muy pequeño y son muy muy pocos los talleres de imprenta que existen, entonces fuimos, hablamos y unos nos contactaron con otros y finalmente pudimos reunir a 23 tipógrafos de la ciudad, que me parece maravilloso, para nosotros fue muy emocionante el encuentro que hubo y además pues también invitamos a algunos tipógrafos de Pasto y de Cali, están los tipógrafos, los maestros tipógrafos del taller de la linterna y también invitamos a maestros tipógrafos del Instituto Caro y Cuervo en Bogotá, con quienes también tenemos una estrecha relación. Me parece que una de las cosas que es bien importante de mencionar en la charla es eso, o sea, no estamos haciendo las cosas nosotros solos, sino que siempre estamos trabajando con apoyo y en colectivo, que pues primero enriquece mucho los procesos y los fortalece, ¿no? Entonces es importante mencionar esto hoy con ustedes. Bueno, y finalmente, no sé si quieres continuar, Isa, para contarnos el Caricuervo. Con el Caricuervo hay un cariño con todos, pero el Caricuervo nos ha ayudado, nos ha dado la mano impresionantemente en cosas que aquí no podemos hacer y ellos nos han abierto las puertas siempre generosamente para poder desarrollar cosas. Entonces, bueno, le doy la palabra a Isa. Gracias, profe. Bueno, no, a mediados del año pasado, 2019, tuvimos un viaje en el cual pues, nos estuvieron recibiendo allá unos días para producir en conjunto
una idea que se estaba como gestando desde acá, desde un convenio que había con la Universidad de Minas, de hacer bueno, esto, ¿cómo se le puede llamar? ¿Un folleto? No, una publicación, sí, una publicación. Una publicación. De poemas, bueno, no. Unos poemas sí, que son, ¿cómo les es? llamamos poemas hermanos porque tienen muchas relaciones, aparte de uno de los hallazgos de una investigación que desarrolló en un postdoctorado la profesora Sonia Queiroz de la Facultad de Letras de la Universidad Minas de Gerais, y bueno, ella nos invitó, tiene como toda la reflexión, les voy a mostrar un poco cómo quedaron los catálogos al final. Ella tiene toda la reflexión de por qué hay algunos poemas, ¿cierto?, de poetas caleños del Valle del Cauca, que tienen mucha relación con algunos poemas de poetas brasileros. Entonces, bueno, ella hizo como una relación, una reflexión al respecto y nos invitó a nosotros a diseñar los poemas y, perdón, a diseñar el impreso y bueno, también gestionó para que nos abrieran las puertas en el Carro y Cuervo y digamos que esa fue la colaboración. No sé si quieras complementar, Isa. Sí, bueno, el proceso dentro de esta publicación fue muy chévere porque desde acá, bueno, planeamos como toda la maqueta de cómo queríamos que quedara, pero bueno, el encuentro allá con las máquinas es muy diferente. Aquí el proceso que tenemos es hacer piezas un poco más pequeñas, o bueno, pequeñas en cuanto a texto, ¿sí? Y de tipo suelto, o sea, ya pues no se está la relación con la linotipia y toda esta producción gráfica un poco más en masa. Entonces, no sé, como ese encuentro con una imprenta que está todavía funcionando, como que no se abre más el pan nosotros. Uh-huh. Bueno, sí, es que sí, listo. Y bueno, estos somos nosotros. Actualmente, porque hemos sido muchos en muchas épocas, pero digamos que este es el grupo ahora. Sí. Y bueno, estamos, a ver, los voy a presentar, pues porque no están, pero los voy a presentar. Él es José, que es el miembro más reciente de Locos por la Tipo. David lleva ya muchos años con nosotros y nos apoya muchísimo en todo lo que tiene que ver con las transmisiones, el apoyo técnico y bueno, obviamente con las actividades del taller. Jorge Soto, que ustedes lo han escuchado en la charla, él es Jorge, el coordinador del semillero, ¿cierto? El estudiante coordinador. Yesid Piso, el profe mentor del semillero. Aquí tenemos otro Yesid, que también es un poco reciente y también intermitente, va y viene porque tiene como otras obligaciones, sobre todo laborales, entonces no le permiten estar mucho tiempo con nosotros, pero bueno, él está ahí presente y pendiente. Paula Baltán, Paula y Mónica, me va a saltar Adrián un momento, Paula y Mónica fueron las niñas que hicieron el proyecto que les presentó Jorge ahora sobre armadura tipográfica, que tuvo que ver con la recuperación del material tipográfico de la imprenta de los talleres del departamento, que es un trabajo bellísimo. Ellas tuvieron mérito por su proyecto de grado. Y aquí está Adriana Delgado. Angie no pudo estar con nosotros este día, falta Angie en la foto, pero bueno, Adriana y Angie son las niñas que desarrollaron el proyecto Tinta Fresca, que también nos ha aportado muchísimo porque nos ha dado herramientas didácticas y de señalética sobre todo para, bueno, como lo mencionaba Jorge, para facilitar mucho los flujos y las prácticas en el taller. Entonces, bueno, ellas también han aportado mucho. Isabela, que la han escuchado hoy en la charla, y está José, otro José, José y David, ¿no? Ellos son los que nos han dado muchísimo apoyo técnico y logístico en nuestros proyectos y en nuestro trabajo. Y al final estoy yo, Laura, la directora del grupo. Y bueno, les agradecemos muchísimo a todos, a Regio por
por invitarnos, especialmente a Sergio, y solo cerrar contándoles que Salve la Imprenta Unicauca, que ha sido como nuestro sello y nuestro lema durante todo este proceso, justamente fue idea de Sergio en la primera visita que tuvo al taller. Muchísimas gracias por todo. Y bueno, abrimos el espacio para las preguntas que tengan. Bueno, no, yo creo que es una belleza siempre compartir este proyecto que nos enamora a Nana y a mí desde Regio, porque es que es una labor quijotesca. Yo creo que todos los que nos gusta el mundo de la tipografía y más los que estamos un poco más ligados a los procesos tradicionales y a lo que tiene que ver con el letterpress y cosas así, nos han llevado a pensar que esto es algo que uno hace porque lo ama, no porque tenga otra mayor razón aparte de eso. Entonces, definitivamente que es un trabajo que admiramos muchísimo, pero yo creo que para arrancar a preguntar me apunto de primeras y lo que creo que me gustaría preguntarle a Laura y a Jessy y también a los chicos es ¿cómo han hecho para tener ese soporte durante tantos años? O sea, ¿cómo han hecho para a pesar de todas las adversidades y las eventualidades que pueden ocurrir en un grupo que es tan fluctuante en el que entran y salen personas, cómo hacen para mantenerse como tan vigentes y haciendo proyectos constantes dentro del mismo semillero y evitar que el semillero en algún momento decaiga? ¿Quién quiere responder? ¿Respondo yo? Bueno, si quieres voy yo primero y tú complementas. Bueno, nada, yo creo que uno de los espacios más importantes para el semillero, pues para invitar a gente al semillero, definitivamente ha sido el Taller 3. El Taller 3 en el programa de la Universidad del Cauca de diseño gráfico, pues es tipografía, y ese taller está a cargo de Laura y de mi persona, ¿sí? Entonces, normalmente nosotros por semestre tenemos entre 20 y 25 chicos que transitan por ahí, y normalmente pues nosotros vemos como que los chicos que están más entusiasmados y los invitamos a que hagan parte pues del proceso. Normalmente pues irán 2 o 3 o a veces 1, dependiendo de qué tan animados pasen por el taller. Y también pasa que con nosotros damos otros cursos en la carrera, pues a veces no solamente del tercer semestre, sino pues mucho más adelantado. Entonces, eso por un lado. Lo otro es que, pues como se dan cuenta, ahorita en la última fotografía que les mostró Laura, casi que la mitad son egresados. Egresadas específicamente, ¿sí? Entonces, lo que estamos muy pendientes siempre es que siempre tenemos que hacer ese relevo generacional y otra de las actividades que hacemos es, antes de iniciar un próximo año, por ejemplo, ahorita que viene el 2021, nosotros tenemos pendiente ahorita la formulación de los proyectos para ese año, ¿cierto? Entonces, es importante para nosotros que podamos integrar a esas actividades de planeación, pues los intereses de los chicos, porque finalmente, pues como se dan cuenta, ellos son como todo el respaldo que nosotros tenemos pues, para todas las actividades, ¿sí? Entonces, nosotros esbozamos unas ideas generales de lo que podemos trabajar dentro del taller, pero definitivamente los que le van a poner el sello a esas actividades pues son los chicos, ¿no? Pues porque si no están motivados para acompañar los procesos, pues difícilmente nosotros pues vamos a poder movernos pues con tanta rapidez que, como lo ven ustedes, ¿no? Que generamos normalmente pues varias actividades. Yo quisiera, antes que continúe, Laura, Yesida, agradecerte lo que acabas de decir, porque creo que es algo muy importante en los semilleros de investigación y que veo que ustedes lo tienen súper bien estructurado y es el relevo generacional, ¿cierto? Creo que muchísimas veces nos pasa a las instituciones que generamos semilleros de investigación de unos intereses tan específicos y tan particulares de los estudiantes que cuando esos 3 o 4 estudiantes del semillero se les gradúan, se acaba el semillero. ¿Cierto? Entonces creo que este ejercicio al que se dedican Laura y tú, de encontrar esos chicos que tienen un interés particular, de vincularlos, creo que es esa posibilidad de darle permanencia. Creo que sumado a esto, ustedes tenían un ejercicio reflexivo muy lindo en torno a lo que construyen como semillero, ¿cierto? Y a cuál es el alcance y cuál es la dinámica que quieren construir con él. Entonces creo que eso también aporta significativamente a la continuidad, ¿no? Que si yo sé hacia dónde quiero proyectar mi semillero a futuro,
pues obviamente voy a tener un rango temporal muchísimo más amplio que el que tengo cuando sencillamente surgen proyectos muy específicos y muy temporales, ¿no? Entonces, digamos que este ejercicio que ustedes hacen de proyección de ese semillero con los chicos, con los intereses, con qué va surgiendo casi que semestre a semestre, ¿cierto? Es lo que permite esa continuidad que es tan importante. Los semilleros deberían ser este ejercicio permanente y no un ejercicio semestral donde el interés este semestre es el semillero de tipografía y al siguiente ya es otra cosa y se murió tipografía. Entonces creo que de verdad por mi parte una felicitación por esa iniciativa tan linda que tienen con el semillero y sobre todo por, como mencionaba Sergio al inicio, por la persistencia, ¿no? En él creo que eso es fundamental. Creo que el que los tutores estén tan implicados en el semillero también hace que los chicos tengan la responsabilidad y se vinculen fuertemente con él, ¿no? Cuando sencillamente es como la tarea cumplida, el checklist de semillero, porque hay que tener semillero, creo que ahí la cosa no funciona. Entonces, de verdad, que una felicitación a ustedes y a los chicos que han pasado y que siguen pasando, a los egresados que al igual que en el caso de Unitec nos acompañan y nos siguen acompañando permanentemente, pues creo que eso también habla muy bien de ustedes, que sus egresados sigan volviendo al semillero a alimentarlo. Creo que es un ejercicio supremamente interesante. Sí, a mí me gustaría complementar un poco lo que estaba diciendo hace rato resulta que, por ejemplo, en mi caso específico, yo normalmente, pues aparte de los cursos centrales que doy, a veces tengo como unas selectivas, ¿cierto? Como unos cursos optativos. Entonces, lo que a veces hacemos es pensarnos cómo pueden funcionar esas selectivas al grupo de investigación o a los proyectos que desarrolla el grupo de investigación y que tengan que ver nuevamente con los intereses de los estudiantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, así hemos tenido, nosotros, por ejemplo, dentro del programa no tenemos un curso específico para caligrafía, ¿sí? Que es un curso importantísimo que va a nutrir siempre todo el desarrollo que tiene que ver con tipografía, pues con tipografía específicamente, ¿no? Entonces, lo que hacemos es desde esos cursos electivos fortalecer eso y también a veces las últimas versiones que salieron fue con digitalización de fuentes, ¿no? Eso previendo que próximamente pues vamos a hacer, tenemos la intención de digitalizar algunas de las fuentes que tenemos dentro del taller, ¿sí? Entonces, como que tratamos de buscar los espacios alternativos que tenemos dentro del programa para aprovecharlos y encauzarlos pues a todo lo que tiene que ver con el interés de los proyectos de investigación, ¿sí? Bueno, yo tendría que hablar un poco como desde la mirada del liderazgo, de la dirección que llevo con el grupo de investigación. Y Sergio, primero te respondería que hemos durado tanto porque hemos medido fuerzas, ¿sí? Hemos tratado de entender cuáles son nuestras posibilidades, nuestras potencialidades, pero también nuestras limitaciones. Y en ese sentido, pues estamos trabajando despacio, poco a poco, ¿cierto? Pero sin descanso. Nosotros nos reunimos siempre, todas las semanas, todos, pues, los que hacemos parte del colectivo, generalmente los viernes por la tarde, y en ese espacio, que es nuestro espacio de diálogo, pues estamos proyectando cosas, trabajando, aportando, avanzando en proyectos de investigación, planteando cosas para el futuro, pero también avanzando en las cosas que tenemos pendientes y vamos avanzando. Entonces creo que eso es una de las cosas que nos ha permitido, una de las estrategias más importantes que nos ha permitido trabajar y generar pues todos los resultados que tenemos a la fecha, ¿cierto? Y otra cosa que también es importante y es en relación con lo que está hablando Diana ahora, y es finalmente cómo entendemos un semillero y un proceso de investigación. Nosotros tenemos un escenario que es maravilloso, que es la tipografía, que todos los que estamos participando en el proceso creativo, investigativo, nos apasiona desde diversas miradas, pero nos apasiona. Y bueno, ese es el escenario. Pero además también tuvimos en su momento, ¿se está haciendo eco? No sé si alguien tiene el micrófono abierto. Tuvimos una gran oportunidad con este material que es bellísimo, que es muchísimo. En relación con otros talleres, sabemos que es mucho el material que tenemos, hay una riqueza incuantificable, invaluable en este taller. Y digamos que es nuestro centro. Entonces, son esas dos cosas. O sea, me parece que los espacios de encuentro
son importantes tanto como la pasión y ese interés de permanecer y de ser constantes. Y además de eso también, mira que no hemos hecho muchos proyectos. Tenemos un proyecto central que es el proyecto Entre Plomos y justamente le da el nombre al taller, al laboratorio Entre Plomos. Además tenemos Cinta Fresca y Armadura Tipográfica, que han sido proyectos de grado de niñas que han participado en el semillero, y finalmente tenemos Acervo Tipográfico, que fue mi proyecto de sabático. Esos son los proyectos que hemos hecho. Entre Plomos ha tenido 3 fases y ha sido muy importante justamente la reflexión y tener esos espacios de diálogo, es decir, no simplemente hacer las cosas y como a la carrera y bueno, y vamos haciendo productos y vamos escribiendo cosas y publicamos y no sé qué, no. Nosotros tratamos de no estar en ese afán, sino que realmente nos sentamos a dialogar y hablamos y les preguntamos a los que están en el grupo, ¿qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde? O sea, ¿cuál es nuestro norte? Y hemos cambiado el norte algunas veces, pero me parece que también es importante eso, o sea, no ser tercos en decir, bueno, vamos por aquí, sino que si es necesario cambiar el norte, pues lo cambiamos, justamente siendo estratégicos. Y eso también nos ha permitido permanecer. Entonces, es muy distinto, digamos, como para cerrar la idea, es muy distinto el campo, el escenario investigativo en el que estamos, que es la tipografía y la recuperación de patrimonio, y otra cosa son los proyectos. No podemos pensar que un proyecto hace un grupo de investigación o genera un semillero, porque no es así. Son escenarios investigativos, intereses comunes, ¿cierto? Pero sobre todo desde diversas miradas de trabajo. El tema interdisciplinar me parece que es fundamental acá. Y si ustedes se dan cuenta también el apoyo interdisciplinar, ¿sí? Nosotros no estamos trabajando, bueno, estamos en Popayán, que es al final de Colombia, bueno, hay otras ciudades más allá, como en Piales, no sé, Pasto, pero bueno, estamos muy lejos como del centro, que es Bogotá, y realmente no estamos muy comunicados. No sé hace cuánto que no hablábamos con Sergio, por ejemplo, no estamos muy en contacto con muchas cosas, pero sí hacemos proyectos en colaboración, nos interesa muchísimo. 1, 2 al año, no alcanzamos a más, porque pues nos reunimos, como lo decía Jess, 16 semanas es nuestro semestre, 18 máximo, y trabajamos una tarde cada semana. Entonces, pues eso no es mucho tiempo, pero en ese tiempo tratamos al menos de generar esos proyectos porque nos enriquecen. O sea, ese diálogo es bien importante. No sé si haya otra pregunta. Sí, definitivamente sí hay. Yo creo que, bueno, Mavi se acaba de conectar y está también que se pregunta. Pero bueno, antes de que Mavi complemente o continúe, creo que nos faltó Isabela que nos diera su opinión sobre el trabajo del colectivo y la permanencia durante tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas en el colectivo? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Y desde la mirada del estudiante, ¿cómo fue esa Isabela que entró al colectivo y la que llega ahora? ¿Cómo ha sido tu crecimiento como persona y también como en el campo de la tipografía? Sí, bueno, pues yo dentro del semillero llevo 2 años. Ya este octubre se cumplieron 2 años. Y nada, pues a ver, yo entré por cosas de la vida que sabía que trabajaban y dije, listo, pues vamos a ver qué, porque me llamó un poco la atención, ¿sí? Había estado en algunos de los eventos solamente como participante. Y bueno, no sé, me parecía muy cool lo que hacían, entonces bueno, entré. Y bueno, este es el punto en el que ahora estoy haciendo un trabajo en convenio con el Cari Cuervo. Como que me metí mucho en este tema de la tipografía desde, no sé, desde el hacer, ¿no? Entonces, después es muy chévere, digamos, la dinámica que se genera con los compañeros y también con los profesores, como algo más de compañerismo, más que como estar, no sé, respondiendo ciertos ítems académicos, no sé, sí, como que se ve un poco más desde, listo, esto nos gusta hacerlo, entonces bueno, lo vamos a hacer. No sé, entonces es muy chévere ese trabajo. Creo que eso es como lo que hace que estemos ahí, ¿no? Y ya, no sé. Bueno, nada, está bien. A mí me gustaría... Bueno, Jessy, sí, continúa. Qué pena.
A mí me gustaría aportarle algo, complementar un poco lo que decía Isa, y sobre todo aquí leyendo una de las preguntas que dice qué motivación han encontrado en común con otros tipógrafos para permanecer y construir memoria. Y es que la clave la ha dado Isabel en una frase que dijo, ¿sí? Yo la voy a resumir, yo la voy a concretar de otra manera, y es que es una frase que es muy constante dentro del taller, y es que para nosotros la práctica es el lugar natural de la letra, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, ¿qué ha hecho que para nosotros que tengamos un semillero que siempre pues está constantemente renovándose y que siempre está como metido en el juego? Ha sido el espacio del taller como un espacio alternativo al aula de clase, ¿no? Entonces, Isa lo decía, pues ella le interesó meterse dentro del grupo, porque pues nosotros constantemente teníamos prácticas, ¿cierto? Nosotros no solamente hablamos desde la teoría como en el curso, sino que lo hacemos tangible desde el taller, ¿sí? Y en relación con los tipógrafos, nosotros en algunos de los eventos que hicimos nos dimos cuenta de que a los tipógrafos lo que más les gusta es hablar de las experiencias que han tenido. Entonces nosotros nos sentábamos 3 horas a hablar con ellos, nos poníamos un café, un pan o algo ahí, y nos la pasábamos toda la tarde hablando de todas sus experiencias, y eso fue muy bonito porque no solamente nos contaban, sino que nos mostraban qué cosas, pues, lo que hacían, ¿no? Entonces, para nosotros eso es importantísimo, y eso nos conecta desde diferentes formas, ¿no? A nivel académico, investigativo, ¿cierto? A nivel profesional, y pues a nivel también, pues, bueno, todos los niveles que puedan haber alrededor, pues, de estas dimensiones que se están dibujando, ¿no? Entonces, eso me parece que es un aspecto clave que vincula a todos. De hecho, esa pregunta fue mía cuando la escribí por el Facebook, pero me parece súper valioso el trabajo que están haciendo de reconstrucción de memoria, pero cuando oigo a Isabela, una de las cosas que me parece más valioso es que es un escenario que forja pasión, ¿no? Que no es un aprendizaje simplemente porque tengo que pasar un módulo o porque tengo que saber tipografía, porque estoy estudiando diseño, sino que se empieza a convertir en una pasión, y esa pasión, entre más descubres, más hambre tienes de, ¿sí? Entonces empiezas a meterte en el mundo de la tipografía y empiezas a tener hambre de más tipografía y de conocer un poco más y como de sumergirte en ese escenario que yo creo, después de oír a Jessy, pues ahí ya entiendo que la pasión es el motor precisamente de todo lo que se está viviendo con los tipógrafos, tanto con ustedes como con la linterna. Con la linterna yo también he tenido la posibilidad de ir como espectadora, pues simplemente como visitante, pero realmente son espacios que uno diría, ojalá esto nunca se pierda, ¿no? Ojalá esto permanezca. Yo tengo una pregunta puntual de la universidad siendo egresada. Como egresada puedo ir a experimentar, no mentiras. ¿Ustedes en qué parte tienen el laboratorio? ¿En la Casa Rosada? ¿En qué parte está ese laboratorio grande? Está donde guardan los buses de la universidad, donde era el taller, donde es el taller de imprenta, detrás de educación, por Tulcán. Ya. Era mi duda, porque tienen un espacio bacanísimo. Bueno, falta mucho. Porque Laura, los espacios de los salones que teníamos antes sí eran muy chiquitos y ahí no se hubiera podido hacer el taller. Mira, la primera idea para el taller era justamente llevarlo a la Casa Rosada, pues que es para las personas que no conocen la Casa Rosada, es una casa colonial bellísima. No, mentiras, no es colonial, es un poco más moderna, no me acuerdo, como principios del siglo XX, pero es bellísima. Con corredores amplios, en fin, tiene un patio en piedra, bueno, en fin, pero los espacios son muy encerrados. Entonces, sí, la primera idea, nos dieron un espacio grandísimo, no me acuerdo exactamente, como 40 metros cuadrados, 50 metros cuadrados, en el primer piso de la Casa Rosada, donde fue la primera sede del taller. El Fondo Acumulativo de la Universidad del Cauca tuvo ahí su sede. Y bueno, nos iban a dar más o menos ese espacio. Sin embargo, cuando revisamos pues las condiciones, no nos funcionaba, no había muy buena ventilación, no teníamos donde el manejo de las tintas, que bueno, es contaminante y necesita unas condiciones ahí para manejar las tintas, no se podía, la linotipia tampoco la íbamos a poder prender en ese espacio. Entonces nos regalaron una pared
y se divide el taller de imprenta y entonces está de la pared para allá está la imprenta de la universidad y del taller para acá está el laboratorio entre plomos. Ay, pero qué lindo. Entonces sí, poco a poco, o sea, un mes se hace lo de la luz, el otro se arreglan los vidrios, la puerta, creo que es el arreglo más reciente. Falta muchísimo, realmente no cabe mucha gente, quizás se ve amplio, pero pues cuando entramos, somos 10 en este momento, 11 en el grupo, entramos todos, ya es complejo trabajar porque realmente no es muy grande el espacio y es por eso también que se nos complican las prácticas, pero bueno, estamos haciendo todas las adaptaciones y las gestiones para que el espacio quede en las mejores condiciones para trabajar. Bien, pues acá hay varias preguntas. Yo no sé si leo una y ustedes leen, Sergio, porque pues sé No, que quieren María, ¿no? nos da pena con los chicos, pero tenemos que cerrar ya. Sí, por temas de agenda tenemos que cerrar ya, pero de verdad que queremos darles un agradecimiento muy grande a Laura, a Yesenia, a Isabela, a todas las personas que nos están acompañando hoy. Justo como mencionabas tú, Laura, ahorita en tu última intervención, estos son espacios ganados, ¿cierto? Que pueden ser escenarios pequeñitos, grandes, la pared, en la puerta, luego el otro muro, etcétera, pero que evidentemente son el resultado de un esfuerzo gigantesco de mucha gente que ha estado empujando el proyecto, ¿cierto? Y que a veces institucionalmente uno no entiende y uno dice, pero es que yo quiero un espacio más grande, lo necesitamos más mesas, más sillas, pero sabemos que institucionalmente estas peticiones solamente obtienen respuesta y obtienen eco cuando los proyectos valen la pena, ¿cierto? Entonces, definitivamente, una felicitación a todos ustedes por este dinero tan maravilloso que están creando. Nosotros estamos justamente en nuestra primera etapa de construcción de un semillero en tipografía que va a estar a cargo de Sergio, ¿cierto? De Sergio Aristizábal. Entonces, pues obviamente, este fue un abrebocas gigantesco, chicos, para que vean lo que se puede hacer con un semillero que está organizado, que está pensado y sobre todo que, como dice María B, tiene pasión y cree en el proyecto que está planteando. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a todos, a las personas que nos acompañaron esta tarde, nuestros egresados, los estudiantes y egresados también de la Universidad del Cauca, que vemos que tenemos también mucha gente que está acá participando en este escenario, apoyando el proyecto de su universidad, apoyando el proyecto de su programa. Entonces, chicos, felicitaciones a ustedes también por este bonito proyecto. Sergio y obviamente a Ana de Regio, muchísimas gracias de nuevo por el escenario, María B por la compañía, y bueno, esperamos encontrarnos el siguiente semestre en Tipolab. Por este semestre terminamos sesiones de Tipolab, pero el siguiente venimos con un montón de información, un montón de cosas chéveres que Sergio ha venido programando, a diferencia de Laura, no en su año sabático, pero sí en sus fines de semana intensos. Entonces, un abrazo para todos, que tengan feliz tarde y de nuevo muchas gracias por estar. Janita, yo puedo copiar las preguntas, como esto queda en Facebook, yo te las puedo mandar, Laura, y ustedes nos responden. Pues es para que lo que te iba a decir, o sea, si quieres, no hay ningún problema, entramos al Face y vamos respondiendo. Ay, aunque sí, pues yo no tengo ningún lío, si se puede, no sé, 15 minutos más y respondemos al menos un par de preguntas para no dejar como eso tan cerrado, pero si ustedes no tienen el tiempo, no hay ningún problema, entramos al Face y respondemos, como Sergio, sea. María, pues tendríamos 15 minutos exactos, o sea, hasta las 5:30, entonces. Listo. Entonces, bueno, si quieres, Mavi, leemos. dale y encárgate de esa forma. Listo, yo modero. Listo, entonces les dicen que felicidades. No, la primera antes de la de Felipe. La pregunta es que si la universidad no considera tener un in-house para proyectos y percibir un retorno. Sí, como que es un in-house. Como una agencia chiquita dentro de la universidad que haga proyectos aprovechando los materiales para hacer proyectos reales. Eso. ¿Sí? Ya tenemos eso. En la página www.unicauca entre plomos, la página que les compartimos ahora, puedes mirar proyectos autónomos y hay varios proyectos autónomos que están haciendo los chicos. Hay emprendimientos en Otra pregunta. Hay otra y dice que cada cuánto ustedes hacen eventos o se reúnen para convocar personas de otras ciudades. Es una persona que vive en Bogotá y que le gustaría conocer el taller y poder, pues, asistir después de que la pandemia. Pues podrías escribirnos por inbox y vamos cuadrando. No, digamos, en este momento no podríamos abrir
no tenemos como una agenda ni unos cronogramas para recibir personas porque apenas estamos terminando de organizar la infraestructura del espacio, pero bueno, si quieres nos escribes por inbox y miramos, sobre todo Yesid, que está más en Face que yo, o Isa, y lo miramos, podemos cuadrar de alguna manera. Esto de tratar de hacer proyectos en conjunto, normalmente por la manera en cómo se trabaja pues a nivel universitario, a veces se complica el articularnos con otras personas, ¿no? Porque ha pasado varias veces que nos escriben, por ejemplo, a mitad de año, a final de año, que quieren hacer unos proyectos, pero resulta que nosotros estamos andando con un proyecto justamente en esas épocas, ¿sí? Entonces lo que hacemos normalmente es contactarnos con la gente, por ejemplo, al finalizar el año para programar para el siguiente año qué se puede hacer, ¿no? O sea, que es muy difícil trabajar desde la inmediatez, ¿no? Como que me surgió una idea y hagámosla ya. Es bastante complicado. Claro. En ese momento vamos a empezar planeación para el próximo año, nos escribes. Hay otra pregunta en relación, sí, ¿cómo conseguimos nosotros el material? El material estaba allí. O sea, nosotros no hemos comprado un tipo ni una máquina, todo está allí. Entonces, no tenemos muchas ganas de comprar una sacapruebas portátil para poder hacer talleres como en la calle, ir a los colegios y esas cosas, pero pues todavía no lo hemos conseguido. Sí, es muy difícil en este momento conseguir material, pero no sé si estás en Bogotá. Seguramente que en Bogotá es mucho más fácil que en Popayán. En Popayán sí que no se puede. Bueno, y esta era mía, ¿eh? Han tenido inconvenientes en el mantenimiento de las máquinas y la segunda, digamos, repuestos obsoletos que les impidan continuar con algunas máquinas que ya son muy antiguas y que no puedan seguir trabajando. La máquina, la Heidelberg de medio pliego, que es una tipográfica bellísima, en donde se hacían carteles y la Bertolda, están desmontadas, esas no las hemos podido montar. Hemos hablado con algunos técnicos para poderlas poner en uso, pero realmente pues no tenemos como la experiencia y el dinero para poderlas poner en uso. Entonces sí hemos tenido líos con eso. La Heidelberg, por ejemplo, necesita un repuesto que es muy específico y que todavía no hemos podido encontrar el torno pues para hacerla. Pero bueno, nosotros, y además también hay mucho riesgo, o sea, esas máquinas no las podríamos simplemente poner a funcionar porque pues trabajamos con chicos de estudiantes, entonces pues no sería muy prudente, pero trabajamos con una sacapruebas que se maneja de manera muy manual, es relativamente segura y con eso ha sido suficiente, no requiere mantenimiento, un poco de aceite de vez en cuando, ya sí, cambiar la mantilla es lo único. Ah, ok. Sí, bueno, en relación con lo que dice Laura del trabajo con los estudiantes, es algo súper importantísimo, por ejemplo, para los semilleros de investigación, y es que a diferencia, por ejemplo, de las personas que contratan específicamente para desarrollar estas actividades dentro de un taller editorial, los estudiantes necesitan sí o sí ciertos protocolos para trabajar en estos espacios, ¿sí? O sea, claro, nosotros no podemos ser tan irresponsables de decirle a los chicos, metámonos todos a un espacio donde puedes encontrar máquinas muy grandes o, bueno, diferentes cosas que puedan atentar con, pues con la salud, claro, de los estudiantes. Entonces, por ejemplo, este trabajo de grado de Tinta Fresca, donde las chicas desarrollaron unos protocolos de seguridad a nivel como del espacio, mediados también, por ejemplo, con lo que es la Cruz Roja, qué se debe tener en el taller, cómo debe transitar la gente, eso es importantísimo, eso es una cosa que nosotros al menos no la hemos visto en otros espacios como estos, ¿no? Talleres profesionales. Bueno, el de la Caro y Cuervo sí, pero talleres, espacios que son específicamente académicos no lo hay, y eso pues es una base importante en ese sentido, ¿sí? Y en relación con la Sigue, Jess. No, pero y en relación con la liniotipia, ahorita este último proyecto, el que es esta beca que se ganó Isabela para ir a la Caro y Cuervo, pues es como un primer paso para empezar a hacer la recuperación de las linotipias, ¿no? Ella va a empezar con este proceso de aprender a cómo se trabaja con estas máquinas, pero también cómo se puede hacer una recuperación de ellas. Así que ese es como nuestro primer pasito para entrar en este mundo de reparar las máquinas. Qué lindo. Y había otro sí, creo que había uno en donde sí pueden funcionar tipos experimentales en otros materiales, no sabemos. como goma,
grabado láser. Bueno. Bueno, sí sabemos que existen algunos tipos móviles, sistemas tipográficos, fuentes completas en distintos cuerpos que se hacen en fotopolímeros. Lo hemos referenciado, digamos, pero nosotros no manejamos esos materiales. Tampoco hemos cortado cosas en láser para imprimir, porque pues nosotros tenemos el material más o menos en buen estado y con ese es que hemos trabajado. Sin embargo, nosotros estamos proyectando, no sé si para el próximo año, pero sí lo estamos proyectando, como lo mencionaba Yesid, digitalizar algunas fuentes justamente para poder completar algunos sets, porque pues hay fuentes en donde hay un carácter, entonces es muy difícil escribir dos palabras con una letra, con una misma letra, entonces sí lo queremos hacer, pero todavía no hemos experimentado con eso. Ok, y para finalizar, yo tengo una última pregunta y es, entiendo el control que deben tener por el número de personas en el taller, los protocolos, de hecho hasta la misma gestión, ¿cierto? ¿Tienen una cola muy larga de gente que quiere entrar al semillero? ¿O cómo Sí, se hace esa mucha gente. convocatoria? Ahorita sí, hay mucha gente, claro que sí, y es lo que tú dices, o sea, tenemos que trabajar pocos y el control con el material por ahora tiene que ser riguroso porque pues es patrimonio y es muy fácil que a nosotros se nos refunde, teniendo como unas cosas, tenemos unas bandejas, en fin, se nos refunde. Todavía no se ha perdido nada, pero sí se refunde. Entonces sí hay unos protocolos, pero pues escríbanos por inbox y lo vamos conversando. Bueno, creo que solamente hay felicitaciones y de verdad qué orgullo saber que están haciendo algo tan lindo y que sea de Popayán, que Popayán esté haciendo algo tan maravilloso en la universidad y que se haya podido rescatar el material y poder hacer algo tan grande con algo que creían basura, ¿no? Entonces eso es lo más, o sea, como muy valioso ver todo lo que han logrado a través del tiempo y el fruto del permanecer. Muchas gracias, chicos, por estar acá. Muchas gracias por acompañarnos. Quiero mi universidad. Bueno, con muchísimo cariño. Bueno, en medio de Ay, María Victoria. Esta muestra efusiva de amor por su alma mater, estamos finalizando la sesión o la última conferencia que tuvimos este semestre de Tipo Lab. En realidad que nos aventamos a hacer algo que no se había hecho antes y pues es traer gente que tiene mucha experiencia en diferentes cosas y pues cerramos hoy con unos invitados bastante interesantes, sobre todo porque es gente también de la academia, profesores, estudiantes, que pues lo que uno quiera hacer lo puede hacer también desde la universidad. Entonces, muchas felicitaciones para cerrar, felicitaciones a Laura, Yesida, Isabela, a Paula, a todas las personas que están involucradas dentro del semillero, de Locos por la Tipo, desde Regio los recordamos con mucho cariño, siempre con muchas ganas de volver otra vez hasta el sur del país y saludarles. Y pues nada, muchísimo afecto, esperamos vernos pronto y pues esta fue todo, eso ha sido todo por hoy y pues muchas gracias por conectarse con nosotros, nos vemos el siguiente semestre para todos los estudiantes de Unitec y pues también los que se conectaron desde la Unicauca. Un abrazo y hasta la próxima ocasión. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Por acá siempre bienvenidos. Muchas gracias. Bueno.